Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 7. Nunca os conocí. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, agradecidos estamos contigo, Señor, porque nos regalas este día y en el que esperamos que tu presencia esté con nosotros para que todo lo que hagamos, toda nuestra vida, esté aferrada de tu mano y podamos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Te pedimos de manera muy especial, Señor, que tú seas nuestro maestro en el estudio de tu palabra, que nos des entendimiento y sabiduría para comprender el mensaje y poderlo aplicar a nuestras necesidades espirituales. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el Sermón de la Montaña, el sermón inaugural del ministerio de Jesús, donde relaciona lo que Él espera que sea cada uno de los ciudadanos del reino. Estudiamos también que el Señor nos dio una clave para entender cómo podemos mantenernos firmes y no ser desviados de la fe. Vendrán muchos falsos cristos y falsos profetas, pero la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. El Señor ha establecido unos fundamentos interesantes para poder determinar quién es un lobo rapaz que destruye el rebaño. Nos ha llevado a considerar quién es un verdadero y un falso profeta. Entonces Jesús presenta en su sermón que debemos estar alertas porque no todas las obras buenas provienen de Dios, y esto nos enseña lo sutil que es el engaño. La sección que vamos a estudiar es Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Leamos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una de las declaraciones más duras que el Señor presenta, porque el engaño es tan sutil que habrá muchas personas que están haciendo el bien, que creen que van por el camino correcto y están convencidas que sirven a Dios y que incluso hacen milagros en el nombre de Dios, pero resulta que no, que ellas no están haciendo la voluntad del Padre. Esto merece una investigación seria de la palabra de Dios y una evaluación de nuestra vida. Vamos a estudiar este punto de manera pausada y tomando cada frase para entender la profundidad de las palabras de Jesús. Número 1. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La construcción de esta oración hace resaltar el gran contraste del que solo habla y el que en verdad hace la voluntad de Dios. La profesión sola no tiene valor. El que pretende conocer a Dios y sin embargo desobedece sus mandamientos, pues no está haciendo las cosas bien. El apóstol Juan aclara en 1 de Juan 2, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que tal persona no está haciendo la voluntad de Dios, es mentiroso y la verdad no está en él. No importa que las apariencias puedan indicar lo contrario, puede que esta persona venga y diga, Señor, Señor. El dirigirse a Cristo como Señor, el término que en griego usa es kurios, implica reconocerlo como soberano y asumir la posición de súbdito o siervo. Pero solo decirlo o solo reconocerlo de palabras no es suficiente.
tal persona no entrará en el reino de Dios, no tendrá parte en los redimidos. Nadie se salvará solo por hacer obras de caridad o hacer cosas que humanamente consideramos buenas. Por eso Jesús agrega que quien entrará en el cielo es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, el que hace la voluntad de Dios cuando sabe cuál es. La fe en Dios debe acompañar a las acciones. De otro modo, es solo un formalismo. Como dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 17, que es verdad que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero es igualmente cierto que las obras, si no están acompañadas por una fe sincera y viva, también son muertas. Pablo dice que Jesús vino a librarnos de las obras muertas. En Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Porque la verdadera fe agrada a Dios, según Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Los que no conocen la voluntad de Dios no deben rendir cuentas de ellas. Jesús en uno de sus discursos dijo, en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. De esta manera, los que han oído la voz de Dios que habla a sus corazones, y sin embargo persisten en andar en sus propios caminos, no tienen excusa por su pecado. Así que nos lleva a evaluar si seguimos fielmente al Señor o no. Elena de White hace la siguiente aplicación. La religión consiste en cumplir las palabras de Cristo, no en obrar para merecer el favor de Dios, sino porque, sin merecerlo, hemos recibido la dádiva de su amor. Cristo no basa la salvación de los hombres sobre lo que profesan solamente, sino sobre la fe que se manifiesta en las obras de justicia. Se espera acción, no meramente palabras de los seguidores de Cristo. Por medio de la acción es como se edifica el carácter, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios no son aquellos cuyos corazones conmueve el Espíritu, ni los que de vez en cuando se entregan a su poder, sino los que son guiados por el Espíritu. Discurso Maestro de Jesucristo, página 125. La vida cristiana se demuestra porque lo que hacemos lo hacemos de corazón. No lo hacemos para ganar el favor de Dios. El cristiano actúa en favor de otros solo porque está haciendo la voluntad de Dios. Solo el que obedece su palabra, solo el que guarda su mandamiento, solo el que lleva una vida de relación estrecha con Cristo, este es un verdadero discípulo. En segundo lugar, la segunda frase que usa Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, es: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Este versículo revela que muchos que vendrán en nombre de Cristo, harán cosas en nombre de Cristo, predicarán en nombre de Cristo, pero no son de Cristo. Aquí por primera vez Jesús hace alusión indirecta al hecho de que Él vendrá en aquel día como juez de todos los hombres. Estos que le dirán Señor a Cristo en el día del gran juicio final, lo harán como profesos cristianos. Mientras vivían, han pretendido ser seguidores, pero han sido pesados y hallados faltos. Pero consideran que hay algo que no está bien. Ellos preguntan al Señor
y muestran sus milagros. La forma de la pregunta en el griego indica que se espera una respuesta positiva. Es como si se dijera: ciertamente hemos profetizado en tu nombre, ¿verdad? Difícilmente habrían hecho tal afirmación delante del gran juez del universo si su pretensión no hubiera estado respaldada aparentemente por los hechos. Esta es la medida de su arrogancia y vana ilusión. Es como si protestaran ante el juez de que su decisión es injusta y que no puede tratarlos como a réprobos. Han estado predicando en el nombre de Cristo, ¿no es verdad? Pero han olvidado que el culto externo dedicado a Dios, que se basa en la tradición humana, no tiene valor. Entonces hablan de haber echado fuera demonios. Este es considerado el milagro más difícil. Además muestran los otros milagros. Quizás estas maravillas incluían verdaderos milagros, realizados como una evidencia que pretendían demostrar que la presencia de Dios los acompañaba y que sus enseñanzas tenían la aprobación divina. Las Escrituras muestran claramente que la realización de milagros no es en sí una evidencia convincente de que está obrando el poder divino. El mayor milagro, tanto en el tiempo como en la eternidad, es una vida transformada según la semejanza divina. Quienes profesan ser profetas han de ser probados por su vida y no por sus pretendidos milagros. Esta es una situación muy triste para aquellos que siguieron el engaño y consideraron el engaño verdad y creían que hacían lo que Dios le indicaba, a pesar de que en la palabra de Dios hay suficientes evidencias que muestran que su conducta no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Elena de White observa: hay personas que creen tener razón cuando están equivocadas. Proclaman que Cristo es su Señor y profesan hacer grandes cosas en su nombre, pero son obradores de iniquidad. Hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El que declara la palabra de Dios es para ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán sus palabras, pero no las pondrán por obra. Discurso Maestro de Jesucristo, página 123. Debemos tener en cuenta que la verdadera prueba de discipulado es la obediencia a la palabra de Dios. Las enseñanzas deben ser consistentes con la Biblia y deben reflejarse en el carácter. Elena White sigue diciendo en el mismo libro, la misma página, lo siguiente: nadie abrigue la idea de que las providencias especiales o las manifestaciones sobrenaturales han de probar la autenticidad de su obra ni la de las ideas que proclama. Cuando los hombres dan poca importancia a la palabra de Dios y ponen sus impresiones, sus sentimientos y sus prácticas por encima de la norma divina, podemos saber que no tienen la luz. Debemos cuidarnos que nadie nos desvíe de la puerta estrecha. La tercera declaración de Jesús dice: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En aquel día, el día del ajuste de cuentas, el día que se revelará lo que están de parte del Señor y los que no, ese día de ajustes, el Señor les dice: yo no los conozco. Esta es la evidencia de que sus enseñanzas no habían sido pronunciadas en armonía con la voluntad de Dios y que los milagros no habían sido realizados mediante el poder divino. Entonces, como el pecado nos aparta de Dios, el Señor les dice: apartaos de mí, no tengo nada que ver con ustedes, no hay nada que nos una, y declara que son hacedores de maldad. El término griego es anomía, que significa ilegalidad o falta de conformidad con la ley. Los hacedores de maldad están fuera de la ley porque han rehusado conformar sus vidas con el modelo perfecto expuesto en la ley del reino del cielo. El pecado es, además, infracción de la ley, es decir, anomía. En el Monte de los Olivos, Cristo dijo que en los últimos días se multiplicará la maldad, es decir, anomía. Y pocas décadas más tarde, Pablo observó el ministerio de la iniquidad, es decir, anomía, y que ese ministerio de la iniquidad ya estaba en acción.
Elena de White hace una amplia explicación sobre lo que esto significa. Ella dice: los que hoy afirman que son santos jactanciosamente se habrán adelantado diciendo: Señor, Señor, ¿no nos conoces? ¿No hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre no hemos echado demonios, y en tu nombre no hemos hecho muchas maravillas? La gente que aquí se describe, que se jacta de esa manera, aparentando que entretejen a Jesús en todas sus acciones, adecuadamente representa a los que hoy dicen que son santos, pero que están en contra de la ley de Dios. Cristo los llama hacedores de maldad, porque son engañadores que se revisten de justicia para ocultar las deformidades de sus caracteres, la maldad interior de sus corazones impíos. Satanás ha descendido en estos últimos días para obrar con todo engaño de maldad en los que se pierden. Su majestad satánica obra milagros a la vista de los falsos profetas delante de los hombres, afirmando que ciertamente es el mismo Cristo. Satanás imparte su poder a los que le están ayudando en sus engaños. Por lo tanto, los que declaran que tienen el gran poder de Dios solo pueden ser descubiertos mediante el gran detractor, es decir, la ley de Jehová. El Señor nos dice que si fuera posible, engañarían aún a los mismos escogidos. El vestido de ovejas parece tan real, tan genuino, que solo se puede percibir al lobo cuando acudimos a la gran norma moral de Dios, y allí encontramos que son transgresores de la ley de Dios. Esto está en la Review and Herald del 28 de agosto de 1885. Puede que se hable de milagros y de obras extraordinarias, pero estas no provienen de Dios, porque Dios no puede obrar sobre aquellos que intencionalmente rechazan la verdad presentada en su palabra. Elena de White concluye: la obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura y simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Discurso Maestro de Jesucristo, página 123. Debe ser una situación bastante triste y desconcertante para muchos que profesan el cristianismo, creen que están haciendo el bien, creen que van por el camino correcto, pero al llegar al examen final se dan cuenta que estaban en el lugar equivocado, porque abrigaron ideas equivocadas, no quisieron escuchar las orientaciones de Dios y a pesar de las evidencias, no quisieron aceptar las indicaciones claras de la Escritura. Entonces la sentencia es: apartarse de mí, dice Jesús. Son hacedores de maldad. En otras palabras, Jesús les dice: sus obras, los milagros que querían hacer en mi nombre, pues no eran ni por mí ni para mí. Eran obras de maldad para engañar y ser engañados. Y Dios no hace concesiones con la mentira y el engaño. Apreciado amigo y hermano, el Señor nos ha dado claras evidencias en su palabra de cuál es su voluntad, qué camino debemos transitar. Tengamos cuidado de solo depender de señales y milagros para creer en Dios. El enemigo de las almas tiene la capacidad de enfermar a una persona y de sanarla, y mostrar eso como evidencia de que Él hace lo que Dios ordena, pero no es así. Tengamos mucho cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros que nos desvían del camino que el Señor ha indicado en su sagrada palabra. Por eso hoy te invito a que te acerques al Señor, a que lo busques de corazón, a que permitas que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida, cambiar tu existencia y guiarte por sendas seguras. Que el Señor te bendiga y te guarde.
Que el Señor te acompañe hoy. Es mi oración por ti. Amén.